Bueno, bueno, acá los voy a mutear a todos. Eh, sí, recién hablaba con Magdalena, que visitó la exposición de arte sacro. Eh, Creo que está hasta mediados de septiembre en el Centro Cultural Recoleta, gratuito. Creo que son casi 50 obras para ver. Eh, yo voy a ir mañana a las 4 de la tarde. El que se quiera agregar, bienvenido. Y el que no pueda ese día y tiene interés, sepa que hasta septiembre, mediados de septiembre, va a estar disponible y uno puede ver y después lo comentamos. Este, Fotos voy a sacar, así que después seguramente algún comentario les voy a hacer con la foto, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar. Hoy el tema que nos convoca, digamos, son las capillas de los castillos. Y esto es un tema que a veces puede resultar difícil de entender para aquellos que no vivimos en la Edad Media, ¿no? Eh, pero los que sí vivían en la Edad Media veían de lo más normal, digamos, el vínculo de los reyes, de los nobles, de los emperadores, con la divinidad, con el Dios. Eh, Ellos y la gente consideraban que era un legado divino, que Dios les pedía a ellos que cuiden al pueblo, algo así como el mensaje de Adán, el mensaje del Dios creador con Adán, que le dicen, acá tienen la tierra, cultiven, avance tu pueblo, tu familia. Bueno, con los reyes ahí, en la Edad Media se pensaba algo parecido, ¿no es cierto? Que había un mensaje divino a través del rey, por lo cual el rey era incuestionable, ¿no es cierto? Esa autoridad que tenía la iglesia, el rey la toma como un mandato divino de hacerse cargo de todo ese pueblo, protegerlo, llevarlo a la prosperidad, aunque a veces no fuese así, ¿cierto? Pero hay una base de relación en este poder que tienen estos reyes con la divinidad y con el pueblo común. Entonces era razonable que estos reyes, estos nobles también, por ahí en el rango menor también aparecía esto, tuviesen una capilla real. Yo creo que si hablamos de capillas reales, habrá algunas que son más conocidas, más famosas, otras que uno está viajando, va a Francia, va a Versalles y en Versalles ve la capilla de Versalles, ¿cierto? Difícilmente uno viaje para ver la capilla específicamente de ahí, salvo una capilla francesa que muchos que tal vez hayan estado en París no fueron a este lugar, que es la capilla de Vincennes, que es el palacio de Vincennes, que está en las afueras de París también, que tiene una Sainte-Chapelle, como la de París, la tiene este castillo también. Pero había un vínculo muy importante entre toda la simbología religiosa y toda la simbología del rey. No era algo escindido, algo separado. Llegamos a la situación máxima, digo yo, con los anglicanos, donde a partir de Enrique VIII el rey era algo así como el papa de los anglicanos, era la autoridad máxima de la iglesia, no había un papa. Eso los separaba de los romanos católicos que reconocían una autoridad religiosa que era el papa. Acá los anglicanos decían no, la autoridad máxima de la iglesia es el rey, y sigue siendo ahí. Si bien, digamos, con el paso del tiempo, los reyes han dejado de tener una actividad vinculada a la iglesia específicamente, sino que tienen
sus autoridades religiosas en forma independiente, no nos olvidemos que el rey Carlos hoy es la autoridad máxima de la iglesia inglesa, ¿cierto? Como lo era su madre. Dentro de todo este esquema y de todo este poder, podemos entender un poco más cómo era la relación de poder entre los reyes, la iglesia y el pueblo. La máxima autoridad, y además, esta gente cuando construía sus iglesias, utilizaba los mismos criterios que yo les vengo conversando, compartiendo con ustedes sobre la ubicación de las iglesias. Por supuesto que el castillo estaba en lo alto de una montaña, no estaba en el llano y el pueblo vivía en las montañas. Era al revés, en el lugar más alto. Bueno, uno está en Barcelona y va a ver el santuario de Montserrat y también, el santuario está allá arriba, ¿no es cierto? Y estos castillos que vamos a ver también tienen esa situación, donde el castillo está arriba, ¿cierto? Arriba como una sensación de poder, arriba más cerca de Dios, más vinculado. Es el que le tiene que rendir cuentas a Dios, el rey. Entonces aparece en esos lugares que toman de la iglesia esa significación de poder con respecto a la altura. Yo te miro desde arriba, no solamente te miro, y además el que está abajo lo puede ver, eso es muy importante, ¿cierto? A veces las iglesias allá arriba tienen esa cuestión, como decir, no te olvides, hay una ciudad que es Florencia, que uno cuando se va a ese parque de observación que hay cruzando el río Arno y ve la ciudad, el panorama de la ciudad, se da cuenta de la importancia que tiene la iglesia. La ciudad tiene una altura así, de pronto aparece una cúpula, el campanario, y las iglesias tienen una saliente que identifican ese poder. Ese poder de observación que tiene la iglesia, y también el rey cuando ubica su castillo, entra en la... Perdón, me distraje con alguien que no puede entrar. Lamentable. Bueno, uno ve en la ciudad plana ese elemento que se destaca, se eleva hacia el cielo. Con los castillos pasa lo mismo. Uno ve que el rey está ahí, el rey, la orden es el que impone una estructura comercial, al que hay que darle cultivos, hay que darle un montón de cosas y está en una postura más arriba, igual que la iglesia. Incluso puede tener, hoy vamos a ver un ejemplo de uno de estos castillos, donde las iglesias tienen alrededor estatuas, ¿cierto? O a veces en el mismo edificio. Tienen ángeles, o tienen santos, o tienen obispos, o tienen papas, como si fuese un sistema que protege eso que está ahí en esa altura. Bueno, en los castillos, ¿quiénes aparecen? Aparecen los guerreros, uno con la lanza, el otro arriba del caballo, aquellos que van a proteger toda esa estructura de poder. En el caso de la iglesia es uno, en el caso de los castillos es otra, pero la cuestión de defender ese poder que está ahí, que se recibe de Dios, es tal cual, se los estoy contando. Y las iglesias responden también a esa jerarquía. Quien ha estado, como hablábamos antes, en Versalles, sabe que esa iglesia que tienen dentro del castillo es sumamente importante, sumamente importante. Pero hay otras, que por ahí estas, que vamos a ver hoy, que no son tal vez tan visitadas, en algunos casos porque ha estado mucho tiempo en restauración, en otros casos porque hay que desplazarse hasta arriba de la montaña y no es muy conocida y uno no sabe. Hoy vamos a ver el castillo de Hohenzollern en Alemania. Vamos a ver otra Saint-Chapelle, que no es la de París, que está cercana a París, que es una pena que a veces estando en París no vayamos a verla, porque es una construcción competitiva la Saint-Chapelle de París, que es una joya.
¿cierto? Esta es la Saint-Chapelle de Vincennes. Es un castillo que también han vivido los reyes franceses y también quisieron competir con una Saint-Chapelle muy interesante. No tiene la riqueza ni el esplendor de la Saint-Chapelle de París, pero es una iglesia muy significativa. Y por último, vamos a ver en Inglaterra, la capilla de los reyes por excelencia, que es la capilla de San Jorge, en el castillo, en el Palacio de Windsor. Lamentablemente yo no la pude ver cuando estuve en Londres, este, estaba en reparación y ni siquiera me acerqué al castillo. Digo, bueno, no puedo ver la iglesia, no voy. De todas maneras, por lo que vamos a ver, es sumamente deslumbrante. A lo mejor ustedes, alguno de ustedes la conoce o ha estado allí, y el que no estuvo, como yo, seguramente le queda un pendiente porque son esas capillas sumamente importantes en cuanto a todo, ¿no? En cuanto a todo, porque si hay algún pueblo de tradición, son los ingleses con sus cosas, ¿no? Con sus tradiciones, rituales, todo lo que hacen con los entierros y todo eso cuando mueren o cuando se casan. Es lo que tienen estas capillas. En estas capillas toda esta nobleza es bautizada, es casada y es enterrada, o por lo menos se celebra el funeral en ese lugar, ¿no? Es decir, como una capilla de familia, no es una parroquia, es la capilla de esta autoridad que recibe un mandato de Dios, ¿cierto? Y lo administra como puede. Algunos serán más religiosos, algunos menos. Alguna capilla, por ejemplo la de Alemania, la de Hohenzollern, la del castillo de Hohenzollern, tiene tres iglesias. ¿Por qué tres iglesias? Bueno, porque algunos monarcas eran católicos, después vinieron otros protestantes, entonces se hicieron un templo protestante, y después uno de los reyes se casa con una princesa rusa y entonces hace una capilla ortodoxa, ¿no es cierto? Me parece muy interesante esto, ¿no? Para que nadie se quede sin ese vínculo entre el pueblo, los reyes, la nobleza, la autoridad y Dios, que sería quien le encarga esa administración, como se la encargó a Adán, ¿no es cierto? Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo? Marta, ¿me estás escuchando? Bueno, por suerte. Bueno, vamos a ver primero Hohenzollern y vamos a ver los símbolos que tiene todo esto, porque son muy significativos pensando en esto que les dije, ¿no? Hohenzollern es un castillo que eh, sufrió muchas calamidades, empezó, no se terminó, las guerras. En realidad yo confieso que no soy un experto en lo que son la nobleza, este, de estos países nórdicos, de Alemania para arriba, todo lo que significó el imperio prusiano y todo eso, es algo que creo que en general para todos uno lo mira con una cierta distancia. Bueno, en este caso, esto tenía que ver con esta dinastía que va a ocupar este cargo de emperador o rey o la autoridad máxima que estamos hablando, y que ocupa un castillo que hay que repararlo. El castillo está arriba, es deslumbrante y se dedican muchos años a repararlo. Eh, en el siglo pasado, en 1978, hubo un gran terremoto que, bueno, hizo caer muchas cosas, hubo que restaurarlo, todavía está en restauración, a los fines exclusivamente turísticos, ¿no? Digamos, llega un momento que estas familias, estos nombres han perdido todo ese poder y la posibilidad económica de mantenerlos, entonces, bueno, estados ricos como el alemán lo toman, pero lo transforman en un lugar con otras intenciones, como es el turismo o las exposiciones artísticas.
Vamos a ver en este castillo, esta iglesia, también se ha dedicado a el arte contemporáneo, y podemos ver o recordar, ¿se acuerdan que hicimos una clase con el arte que vuelve a las iglesias, esos espacios que ya no tienen fines litúrgicos, pero ese espacio se utiliza como una exposición de arte, y vimos algo de una alemana, que es Johanna Vasconcelos, que había hecho en una capilla el árbol de la vida, hechos con pedacitos de tela, una obra muy interesante. Y bueno, hoy vamos a verla porque esa capilla pertenece a este castillo que vamos a ver. Vamos a empezar con ese y después seguimos con los otros. Bueno, aquí vemos lo que es el castillo, un lugar impactante. Recordarán cuando hemos visto iglesias en las alturas que hay monasterios o centros religiosos, centros de peregrinación, también ubicados en las alturas. El simbolismo es el mismo. El poder está arriba. ¿Mm? Pensemos en que esto es una idea que se desarrolla, en el caso del castillo este, comienza en la Edad Media y se sigue desarrollando a lo largo de la historia. Hoy tal vez uno pueda tener otra mirada, pero en el simbolismo estamos en que el poder mira desde arriba. Aquí vemos, les cuento, por este lado vemos algo como una capillita, lo vemos acá. Esto es lo que pertenece a los protestantes. Esta es la iglesia que vamos a ver nosotros. Digamos que el castillo hace una U, ¿no es cierto? Y en esa U tiene los extremos el templo protestante y el otro el templo católico. ¿Sí? El, este, el templo ortodoxo está dentro de la construcción, sin muchas señales, evidentemente era más pequeño. Lugar impresionante, los bosques, Alemania es un país muy hermoso. Seguimos bien. Acá vemos la relación que yo les decía, ¿no? Una cosa es un templo a las alturas y otra cosa es el palacio en las alturas. Abajo, el pueblo que no lee y escribe, solamente se maneja con estos símbolos, con estas señales de dónde está el poder, dónde hay que obedecer, ¿cierto? Dios, el rey y el pueblo. Una cosa muy particular es que este castillo tiene una manera de circular hasta el castillo muy particular, no tiene una fosa, pero tiene lugares donde es fácil controlar la entrada de la gente. ¿Ve? Uno entra por acá, da todo un círculo, pasa por este túnel otra vez, sigue por acá otro túnel, da toda una vuelta y sale por acá abajo, acá. Todo como tiene tres rulos que le da mayor seguridad, además de poder salvar la altura que tiene, ¿cierto? Acá vemos el patio interior y vemos las dos capillas. Para los viajeros empedernidos se llama Hohenzollern, que no hayan visto. Bueno, más imágenes de esto, del poder, sin duda el que vive ahí es muy poderoso. Bueno, el pueblo, y esto es lo que yo le decía acá, la baranda de contención, una de las barandas del castillo, tiene seres de protección, que no son santos ni ángeles, como podemos esperar en un lugar donde es solamente un lugar de peregrinación, un santuario o una iglesia. Acá los que defienden y protegen son soldados y armados, pero el lenguaje es el mismo, ¿cierto? Son elementos que protegen ese poder que tiene el rey, que se lo dio Dios para gobernar, para reinar sobre toda esa gente. Digamos, eso era la conciencia cultural que tenía esa gente, ¿no? Bueno, vemos el lugar
es espectacular, no está terminado todavía, no es que se pueda visitar todo. Acá vemos estos señores que defienden otra vez, lo vemos acá. Es muy interesante el lugar, digno de ver. Hohenzollern. Esta es la entrada lateral, sobre ese patio en forma de U, a esta capilla católica del rey. Acá lo que les decías de la entrada, cómo van entrando, que además tienen un foso, pero después de entrar sigue, da una vuelta y hay otra entrada por arriba. Muy interesante cómo resolvieron la altura y la seguridad, ¿cierto? Acá hay algo para destacar que a mí me llama la atención y tengo una deuda con eso, que es la riqueza de los herrajes que tenían estos castillos, estas puertas, ¿no? La puerta es una tabla de madera, un tablón encastrado con el otro, y la bisagra se extiende sobre las tres y está clavada de alguna manera aquí y aquí a las tres maderas para sostenerlas en posición. Eso es desde el funcionamiento. Ahora, desde la estética, siempre que vemos una fotografía, digo, qué creatividad que tenían en esto, ¿no? Todas eran transformadas como especie de árboles, eran increíble la imaginación en esto de sujetar las puertas con el hierro, ¿no? Además de, las, de los herrajes, ¿cierto? Acá también, acá aparece en la entrada de la iglesia una puerta con todos esos elementos de protección, ¿sí? Así como veíamos los soldados que protegían al rey, acá este edificio está protegido por religiosos o por simbolismo religioso. Acá aparece un león, ¿no? Cualquiera que va a tocar acá, que va a tocar el llamador, golpeando para que le abran, si no tiene buen temple, se puede asustar. De alguna manera, el león dice, ojo con lo que vas a hacer acá, porque yo te vigilo. También cuido que el que está adentro esté protegido de lo que hay afuera. Lindísimo, hermoso. Bueno, esta es la capilla protestante. Yo le dije que había dos, ¿no? Una protestante, una tres, ¿no? Protestante, católica y la ortodoxa. Y acá en el ornamento hay un tema que a mí me gusta mucho, que los que conocen San Benito de Palermo saben que en esa capilla, no la abadía, sino la capilla que está en la entrada, también tiene un ornamento en la pared como si fuese un cortinado, sí, como si fuese un cortinado, ¿no? Que se sostiene, ¿ven? Como si fuesen telas, recordando el Santo Santorum, el, el Santísimo, cuando ellos lo llevaban por el desierto y armaban con las telas el santuario, ¿no? Esto es un recuerdo de eso, es muy lindo. Creo que María Auxiliadora en Caballito también tiene en su camarín arriba, alrededor, todo un ornamento que es pintura, no es que tenga relieve, ¿no? Esto es pintura, pero que tiene todo un recuerdo. Aquí vemos esta capilla que la capilla no ha perdido, no se ha deteriorado tantísimo durante los años. Ahora está en estado porque la han restaurado, pero no es que llega hasta hace unos años atrás en un estado
deplorable. Lo que se deterioró realmente fue el castillo. Lo que eran las capillas estas se mantuvieron medianamente bien. No ha costado mucho restaurarla. Esta es la protestante. Y acá también, ¿ven? Toda la pared con cortinado. Esta es la capilla católica, y acá aparecen propiamente los santos protectores, papas y obispos. Diferente, con una estructura diferente, pero muy, muy, muy interesante. Esta es la luterana todavía, el coro. Miren este detalle de las pinturas del cielo raso, donde hay cuatro ángeles, y un detalle, ¿no? Miren esto. Adentro, en el corazón de esta planta, tiene una piña, que es una constante de la simbología en las iglesias, la piña. La piña es el simbolismo de la conciencia que tenemos al despertar a la vida espiritual. ¿Sí? La conciencia de que el hombre tiene una vida espiritual. Muy interesante ese símbolo, que aparece muchísimo, incluso en el patio de los palacios vaticanos. Cuando uno termina el recorrido y sale a ese patio, hay una piña gigantesca de bronce. Un símbolo hermosísimo. Bueno, estos son detalles del palacio que se ha estado restaurando. Muy, muy interesante. Y lo que tiene también de interesante es en la entrada a la capilla católica, tiene un detalle del árbol genealógico de los nobles, de estos reyes y emperadores del norte europeo. Muy interesante, cada uno con su nombre y su fe. Bueno, esta es la primera. Hohenzollern, anoten los viajeros por ahí, no se la pierdan. Una duda, Luis. Sí. ¿Eso es tela lo que estaba en la capilla protestante o es pintura? Tela es en la nave, es en la parte roja. No, donde vos dijiste que La había como entrada una es pintura, tela. la entrada es pintura, pero en el Ah, es resto, pintura imitando tela. claro, claro, porque es Qué una tela maravilla, qué maravilla. toda labrada, es un... Fabulosa, fabulosa. Gracias. Y si uno ve la capilla esta de San Benito de Palermo, también es una tela como bordada en oro, es muy lindo lo que está pintado. Y eso se refiere al Santo Santorum, al Santísimo de los judíos, ¿cierto? Que lo llevaban por el desierto y armaban las tiendas, el santuario lo armaban con telas. Bueno, hay un recuerdo, un simbolismo para eso. Bueno, nos vamos a esta otra Saint-Chapelle de Vincennes. Vincennes, y perdón mi francés, es un castillo que comienza a construirse en el siglo XIV en las afueras de París. Y ya había sido construida la Saint-Chapelle de París, ¿cierto? Esa joya que uno se deslumbra con las vidrieras y que tiene dos niveles, ¿no? Alguna vez he visto los dos, otra vez vi uno solo porque el otro estaba en restauración. Muy, muy impactante la de París. Acá el rey Carlos V se propone llevar las reliquias que tenía la Saint-Chapelle al castillo de Vincennes, que era donde él vivía.
Otra vez el simbolismo, el mandato divino y la necesidad de esos elementos para hacer más creíble, ¿cierto? Todo esto. ¿Cuáles eran las, las reliquias que él quería llevar a esta capilla que hace construir y que se termina en el 1500, 1552 se termina esta capilla? No tiene la decoración de la Saint-Chapelle de París, pero tiene un aire, es muy importante, y lo que tiene de particular es la altura. Tiene 20 metros de alto, que es mucho más que la Saint-Chapelle de París, pero tiene un solo nivel y tiene un trabajo, digamos, en el piso, muy simbólico que lo vamos a ver con detenimiento. Las reliquias que este rey Carlos V quiere llevarse es la corona de Cristo, la vamos a ver hoy, pero la tienen como en un tubo circular de vidrio, de cristal, adentro tiene esta corona de espinas, ¿no es cierto? Que es uno de los elementos salvados del incendio de Notre Dame, porque después vuelve a Notre Dame y es uno de los tesoros de Notre Dame. Y el otro es la pila bautismal o el elemento, es un cuenco donde lo bautizan a Luis IX, que era San Luis, el rey santo. Miren ustedes qué vinculación, ¿no?, entre estos poderes, el poder terrenal y el poder divino. El rey santo, ¿no? San Luis. Cuando uno va a Roma, ver San Luigi dei Francesi, es una iglesia con las pinturas de Caravaggio deslumbrante de belleza. Esto aparte. Bueno, entonces, esta es la capilla de este palacio que pocas veces visitamos, que es muy fácil ir desde París, la Saint-Chapelle de Vincennes. Esta es una capilla también que sufrió un fenómeno muy raro, que es que en una tormenta con vientos de 200 kilómetros por hora, se rompe una de las vidrieras, entra el viento, se embolsa dentro de la capilla y destruye los vidrios, como que los desarma. Una cosa rarísima, es como si un globo explotara. Obviamente la reconstruyen, es una obra del gótico flamígero muy importante, que no es casualidad. Digamos, los reyes, por un lado, utilizan el gótico para sus castillos, pero también para sus iglesias, ¿no? Acá mezclamos esta simbología, este hecho. No nos olvidamos que el gótico nace como una arquitectura para las iglesias. Nace con el Abad Suger en París, en Saint-Denis. Siempre recomiendo que lo vean Saint-Denis, es muy lindo y se va con el... está fuera de la ciudad, ¿no? Seguro. Las construyen nuevamente y tiene una particularidad, que lo vamos a ver en detalle, que es todo el vitral de la iglesia está referido al Apocalipsis. Y entonces aparece toda la estructura de la obra en vidrio, basada en las 7 trompetas del Apocalipsis, ¿no? Una cosa muy interesante de ver y detallar, y pensemos en la gente que no leía esto, sino que el vidrio le cuenta la historia, ¿no? Eso es lo que tiene el vidrio del gótico, que te habla, te cuenta una situación. La vamos a ver, es una capilla joyita, muy interesante, y bueno, vamos a ver, vamos a deleitarnos con esta. Bueno, aquí vemos lo que decíamos antes, el gótico como el estilo de las grandes catedrales, de las grandes iglesias. A simple vista se ve que es muchísimo más alto, digamos, que lo que es la Saint-Chapelle de París, ¿no? Pero está basada en
en el mismo esquema y con la misma idea. Y tiene un rosetón magnífico. Ustedes saben que el rosetón, cuando está colocado en la puerta de entrada y de salida de la iglesia, tiene todo un simbolismo muy lindo. Estas iglesias se hacían con una orientación, que era la orientación simbólica más importante, que era el altar hacia el este y la entrada desde el oeste. Es decir, uno entra a la iglesia desde el oeste. El norte y el sur son los laterales de la iglesia que reciben la luz según el momento del día que sea. En estos lugares, la luz se recibe del sur, no es como nosotros que la recibimos del norte. Entonces, hay elementos rituales dentro de la iglesia que deben moverse. Por ejemplo, el ambón, el lugar desde donde se proclama la palabra, debe estar del lado de la luz, de donde el templo recibe la luz. Si yo digo, acá la luz se recibe mayormente del sur, tiene mucho más horas del sur, el ambón tiene que estar ubicado al sur, porque la palabra, que es la luz, la recibe la persona que lee, a veces el sacerdote, a veces el diácono, a veces el laico, la recibe desde esa orientación. Es decir, es como si esa luz divina ilumina al que habla. Por eso estas iglesias están diseñadas de esa manera. Cuando uno entra, camina hacia el este. Dijimos que el altar está hacia el este, el altar mayor. ¿Qué significa? Que nosotros entramos a la iglesia a buscar la luz por excelencia que aparece en Oriente, de donde el sol se levanta. Entramos desde la oscuridad a buscar la luz, esta luz que ingresa desde el este. A veces en el este también hay rosetones maravillosos, como la Catedral de Palma de Mallorca. Quien la ha visto sabe que tiene unos rosetones adelante y atrás muy impresionantes. Pero el otro, el de la entrada, es el rosetón del atardecer, es el que da al oeste, es el que se ilumina con la puesta de sol. Si uno está dentro de la iglesia y se está manejando con esta cuestión de las luces, sabe que en esa puesta de sol hay una promesa de la divinidad, de la naturaleza, si quiere, porque el sol hace ese camino, de que va a haber un mañana, de que el sol que va a volver a salir al otro día. Ya pasó todo el día afuera, bueno, al otro día va a volver a salir el sol. Es una promesa del mañana, del futuro, una luz de la esperanza, digamos, de esa vida que se pone, pero la seguridad de que va a salir del otro lado. Ese rosetón de la entrada y de la salida en la fachada tiene esa misión de recordarte en el atardecer, al salir, que toda esa belleza significa que el día va a volver a tener su sol. Una cosa mágica, lo de los rosetones es maravilloso y en este caso, lo vamos a ver, está hasta representado con el sol. Bueno, vemos características de la arquitectura. Pequeñita, pero alta. Digamos que la magia está en la altura. Bueno, acá ya estamos en la única nave, y esto es lo que yo le decía, que Joana Vasconcelos hizo esta obra, que es El árbol de la vida, hecho con trocitos de tela. Miren la dimensión que tienen, ven acá una persona, la altura que tiene, la dimensión del árbol, y en la iglesia no hay otra cosa, no es una iglesia de rituales, es una iglesia de exposiciones como esta, ¿cierto? Y si se hicieron las celebraciones de pie, como eran en su origen, esta cosa de sentarnos aparece posteriormente con los siglos, pero la gente
no se sentaba, incluso la gente en las ceremonias caminaba, ¿no? Cuando el sacerdote subía al ambón para proclamar la palabra, la gente se acercaba y lo rodeaba, porque si no, no escuchaba. No había micrófono, era tan grande, había buena acústica, pero así toda la gente iba recorriendo el templo de acuerdo al momento litúrgico. Incluso los dibujos, cuando uno va a las grandes iglesias romanas y ve esos dibujos en los pisos, no es otra cosa que una guía del ritual. Los dibujos son para caminarlos, con oraciones, es muy interesante cómo era la liturgia de aquella época, ¿no? Independientemente de la obra, que parece muy interesante, la capilla sí es muy interesante. Tiene la intención de la Sainte-Chapelle, lo que pasa es que la Sainte-Chapelle tiene todo coloreado, todo con historias, con símbolos y con colores. Acá solamente tiene lo del presbiterio, es decir, dónde está el altar, los vitros con historias, ¿cierto? Ahora vamos a ver. Acá vemos el azul, el color del universo, el color del cielo. Después vamos a ver con detalles, porque es muy interesante esto de las trompetas, ¿no? Las trompetas del Apocalipsis. Y esto también lo vamos a ver con detalle, que también es un símbolo muy interesante, que tiene que ver esta necesidad de unir la divinidad, unirlo al rey y plasmarlo en una situación muy especial. Cuando uno construye un arco, esto ya lo he dicho en otros encuentros, cuando uno construye un arco, uno comienza, primero tiene un gran armazón, un encofrado abajo, no es que lo construya así nomás. Entonces empieza a colocar desde acá, está todo construido desde acá, empieza a colocar piedras inclinadas, por acá también estos arcos, estos nervios, son los que sostienen lo demás, ¿cierto? Ahora, estos nervios, cuando se saque el encofrado que tiene abajo, tiene que tener una presión tal que no se caiga. ¿Cómo se tiene esa presión tal? Todos los arcos se arman de la misma manera. Esa presión se logra con la última piedra colocada desde arriba que hace presión en los arcos. Los aprieta y no se cae. Y a partir de ahí se puede caminar, se puede moverse, arman las bóvedas apoyándose en estos arcos que tiene esta piedra clave que los sostiene desde arriba. Ahora, simbólicamente, esta piedra puesta desde arriba es la piedra que coloca la divinidad. ¿Quién puede colocar una piedra desde arriba? Simbólicamente, quien está arriba de todos, que es Dios. Coloca y la estructura se mantiene. Bueno, acá, este rey Carlos, ¿qué es lo que hace? Le hace un dibujo con el anagrama, es decir, las iniciales trabajadas, digamos, unidas en lo que se llama anagrama, de él y de su mujer, su esposa. Entonces, unimos toda la simbología, ¿cierto? La divinidad coloca esa piedra que tiene las iniciales del rey y del rey. Nada más y nada más. Miren qué interesante. Después la vamos a ver, hay otra foto donde se ve un poquito más el detalle de eso. Esto, supongo, este nicho, esta hornacina, que en caso de una ceremonia religiosa, pondrán alguna imagen. El altar sigue siendo un altar, tiene un recuerdo de la menorá judía, muy utilizados los altares dispuestos de esta forma por el Opus Dei, el Cristo en el medio, y nos recuerda la menorá. Cosas maravillosas que son cuando entra la luz y se refleja en el piso, en las paredes, estos vitros dan un efecto maravilloso. Bueno,
Un tema simbólico muy importante para ver. Yo les explicaba que uno entra desde el oeste hacia el este, ¿no? El altar apunta para allá hacia el este y yo estoy a mi espalda al oeste. Cuando yo entro y hago este camino hacia el altar, el católico diría, bueno, yo voy al encuentro con la Eucaristía, encuentro con la divinidad, si se quiere, que está concentrada simbólicamente en el altar, en esa mesa del altar, en esa mesa de sacrificio, en esa mesa de, de, de comida. ¿No? Uno va a comer ese alimento de vida eterna. Entonces pasa por diferentes estados, diferentes niveles. Si observamos acá, hay una primer parte, por supuesto, con cuadrados dispuestos en diagonal. No es el cuadrado estático. Uno ya ha entrado en la iglesia y hay una movilidad ritual del mundo espiritual, ¿cierto? Por eso el cuadrado no está paralelo a uno, ni paralelo a los costados, sino forma diagonal, ¿sí? Vemos una diagonal así y la otra así y un montón. Vamos caminando. Acá hay un pequeño desnivel, por acá tiene unas rampitas, ahí vemos, tiene rampitas, y acá aparece esto mismo que hay acá, pero mucho más enfatizado. ¿Qué quiere decir? Bueno, nos vamos acercando al centro de esta iglesia, al lugar de unión entre lo terrenal y lo divino, aquí en el altar. Acá estamos más cerca, hay más movimiento, más movilizado. Quien ha tenido la suerte de acercarse a un altar por alguna razón, que hace algo, o a mí, que me ha pasado tener que explicar algo y subirme al altar con unos papeles y qué sé yo, y hay una sensación diferente. Que se ha parado detrás de un altar o delante de un altar, sabe de lo que estoy hablando. No es lo mismo ver el altar de acá que tenerlo al lado. Es un elemento que a lo largo de los siglos, a lo largo de tantas oraciones, tantas ceremonias, tiene una energía que a uno lo conmueve. Y el espacio está funcionando de esa manera. El espacio se enriquece a medida que nos acercamos. Miren ustedes la riqueza del piso que rodea el altar. Cómo se transformó de un elemento monocromo, como esta parte, un bicolor, y acá todo un piso de mármol donde acontece, digamos, lo que el ritual católico propone. Qué interesante cómo está marcado con la riqueza del piso, ¿no? La graduación del símbolo, de lo que representa ese piso para los que van caminando por allí. Me da hasta una emoción hablar de esto. No es tan sencillo contarlo. Espero que se entienda lo que digo porque son conceptos que no son fáciles. Acá vemos un poco más de esto, modernizado con unas lámparas, veo unas cosas modernas de sala de exposición, pero lo que está en el piso está en el piso. El más sencillo se va complicando y se enriquece de una manera increíble. Incluso pasa con el ornamento. Acá tenemos los vidrios grises, monocolor, y acá empiezan a enriquecerse y aparecen estas historias. Bueno, acá hay una ceremonia que no sabemos qué es, pero está funcionando como un lugar de algún tipo de reunión, no con una ceremonia litúrgica. Bueno, en esto tiene un aire, una inspiración que tiene que ver con la Sainte-Chapelle de París. Miren ustedes acá esto que le decía, ¿no? Todos estos arcos que se sostienen con la piedra que viene de arriba. Y no tiene otro ornamento más que eso, está destacado eso. La Sainte-Chapelle de París está toda pintada,
todo un cielo con estrellitas doradas. Acá no hay nada, es mucho más austero, mucho más simple. Digamos que todo está puesto en la vidriera de color, no hay mucho más para distraerse. Acá empiezan a aparecer los ángeles con las trompetas, que, digamos, el que lo veía en ese momento y no leía ni escribía, era un relato del Apocalipsis, ¿ves? Acá aparecen otros ángeles bien, tormentas, acá más. Acá hay otros ángeles con trompetas. Bueno, esto es como se hizo ya con menos recursos el resto de los laterales. Elegantísimo. Acá está el rey, con su libro, con un atril, con una estructura como de león, con patas de león, un manto sobre el cual está la palabra, muy interesante. Bueno, esto es lo que yo les contaba del rosetón. Acá se supone que vamos a salir. Ya acá no hay una ceremonia porque vemos que hay elementos que no tienen que ver con la iglesia. Seguramente habrá exposiciones de arte. Pero bueno, la idea es que al salir uno va viendo este rosetón con ese mensaje de vida eterna. De alguna manera es el rosetón de la muerte del día. Por ahí este se ilumina cuando termina el día, ¿sí? Con su mensaje de volver. Acá vemos con otra luminosidad. Este es el rosetón visto por fuera. Increíble los talladores que hacían estos trocitos de piedras talladas que después los engarzaban todos y aparecían estos encajes de piedra que siempre generan el asombro de todos nosotros. Aquí vemos que incluso tiene representado el sol. Muy interesante. Acá lo que les decía de los trozos de piedra. Observen cómo está hecho para después armarlo. Qué habilidad tenía esta gente, porque esto no es arcilla ni nada blandito, es una piedra, ¿eh? Tallada, lijada. Esto era lo que yo les decía, esa piedra colocada desde arriba, ¿no? Con las iniciales del rey y su consorte. Esta piedra entera es la que sostiene todo lo demás. Bien, qué interesante y qué lindo. Ahí lo vemos colocado también. Delicadísimo. Luis, Sí, Luis, sí, Carmencita, Carmencita, Carmen, te hago una pregunta. ¿Cómo estás? Esa piedra que vos decís que ¿se coloca desde adentro cuando se está armando? ¿Cómo se coloca esa piedra en el medio? en la realidad se coloca con una grúa desde arriba, Desde afuera. desde afuera. Eso quería. Eso, no se pone desde adentro. Es como que cae del cielo, encaja y aprieta todo de tal manera que no se mueve más. Ese Ya, es ya. el secreto de los arcos, todos estos arcos de la Sí, arquitectura tienen sí. el mismo mensaje. La última, y en ese caso está en el lugar más alto, no te queda otro remedio que ponerlo desde afuera. Obviamente que no cae una piedra del cielo, pero No, no. el símbolo dice, esa piedra vino de arriba y encajó y sostiene todo. Es la divinidad, es el Dios. Es eso. Divino. Está bien. Es eso. Gracias.
Es un símbolo bárbaro, hermoso. Bueno, una campana histórica que perteneció a ellos. Esto es la pila bautismal de San Luis del Rey, el Luis IX, que era la reliquia que tenían allí. ¿Y qué hicieron toda esta iglesia por esta reliquia? Por un trozo del manto del rey Luis y por la corona de Cristo que trae, que hace traer el rey Carlos V, y a partir de ahí se construye esto. Este elemento es un elemento hermosísimo, ¿no? Es un latón con incrustaciones de oro, plata, increíble. Vemos los dibujos que tiene. Ahora, lo raro también es que es una artesanía musulmana de los árabes y que llega acá a ser utilizado como la pila bautismal, es decir, el lugar donde cae el agua del bautismo, le ponen agua en la cabeza y cae en algún lugar, en la pila. Bueno, acá no había una pila con un desagote ni nada por el estilo, que era un recipiente como si fuese una palangana, ¿no? Donde muchas veces se bautiza así, ¿cierto? En lugares donde no hay una pila, se bautiza con un recipiente así. Y acá está la reliquia de la corona de Cristo. De la corona de Cristo. La vemos ahí, adentro, lo que se dice la corona de Cristo, le han hecho una especie de tubo curvo. Esto lo mostramos alguna vez cuando vimos, en algún momento lo vimos. Hoy ya se va a poder ver en Notre Dame de París, siempre estuvo ahí, el tesoro. Obviamente son joyas, que más allá de la certeza de lo que está dentro, en realidad es una joya lo que la humanidad hace. Hermoso, ¿no? Sí, Hermoso. sí. Bueno, y nos vamos con el último, que a mí es el que más me impacta. Me impacta, ¿por qué? Porque, eh, digamos, es un pueblo que tiene monarquía, que es Gran Bretaña, ¿cierto? En este caso Inglaterra. Tiene una monarquía vigente, real. Y los reyes, la reina, han sido la cabeza religiosa de la nación también, ¿no? Y que hemos podido ver, me pareció interesante recordar y ver algunos elementos que había en las fotografías, hemos podido ver grandes movimientos acá a partir de la muerte de Felipe de Edimburgo y después de Elizabeth II, ¿no? Con la muerte de ellos pudimos ver ciertas cosas, a veces escuchar. Las ceremonias que realizan acá para los funerales son sumamente conmovedoras, música increíble, este preciosismo inglés, ¿no? Esos detalles, todo es como esos bordados de esas túnicas, de esas capas que utilizan, que tienen toda esa artesanía maravillosa, todas las ceremonias de especie de bordados, de música, de palabras, de rituales, de tradiciones. Es un pueblo que ama eso, quiere, gusta, y que representa un símbolo de poder, no sé, tal vez diría máximo, no sé si hay otras monarquías en el mundo que puedan representar el poder tan fuertemente como él, ¿no? Vemos a los holandeses, a los belgas y qué sé yo, pero por ahí uno ni siquiera sabe el nombre de quiénes son. Los españoles por ahí por cercanía, uno sabe quiénes son los reyes, pero Inglaterra es un caso diferente, ¿cierto? Lo que no siempre se sabe, o no se habla mucho de esto, es que esta es la capilla de la familia, la capilla de los Whig, ¿no? Acá se bautizan, se casan, y cuando se muere se realizan los funerales y por lo general están enterrados allí. Pero también es
digamos, el templo insignia de una orden inglesa que cuando uno lee estas cosas que hace la cultura inglesa, las tradiciones inglesas, de alguna manera dice, qué bárbaro, ¿no? Que un pueblo tenga estas tradiciones. Esta iglesia de San Jorge, San Jorge es el patrono de Inglaterra, se consideraba que traía abundancia, era un santo benefactor, dispensaba buenas cosechas, protector de la salud. Y una cosa muy importante que no siempre se sabe o no siempre sucede esto, es que la imagen tenía elementos de protección, como mágico. Tener a San Jorge acá, o el San Jorge acá, que te protege, que te da esto, que te da el otro. Es decir, no es en sí el santo que intercede por vos, como serían los santos en general, o la Virgen María, que interceden, que son intermediarios, están un poco más arriba. No, la imagen de él tiene poderes, se llama apotropaicos. Esa es la palabra que quiere decir que esa imagen tiene en sí un cartoncito, una foto, tiene en sí un poder especial de San Jorge Contador. Y después esta capilla es la sede de la nobilísima orden de la Jarretera, o nobilísima orden de la Liga. ¿Qué es? La jarretera o liga es una especie de collar de metal dorado que se cuelgan, acá ya lo vamos a ver, y abajo tiene la imagen de San Jorge. Es considerado el pináculo del sistema de honores británico. El que tiene eso es no solamente reconocido para los británicos, sino que en el mundo es considerado como el máximo honor. Están, por supuesto, la familia real, están científicos, gente importante. No debemos confundir con aquella orden británica, creo que se llama la orden británica, que les da el título de Sir o Dame, caballero y dama, a gente del pueblo, artistas, músicos. Me acuerdo de Shirley Bassey, que la amo, ella fue galardonada con este título, ¿cierto? En este caso se refieren exclusivamente a hombres y mujeres extraordinarias. Otros reyes de otros países también han sido merecedores de esta orden y llevan este elemento colgado. Estas cosas del honor, ¿cierto? Me parece, yo creo que vivimos tiempos en que esta palabra suena como hasta rara, ¿cierto? A mí me conmueve que, digamos, sigan manteniendo estas tradiciones, y uno puede verlo, puede buscar y puede ver la lista de los personajes, los nobles, que llevan esto, ¿no? Esta orden, esta mención. Y la orden en sí, que la lleva el rey o la reina, es una cucarda gigante que llevan acá a la altura del corazón, con toda la simbología que la vamos a ver, donde esta cuestión de los reyes y la divinidad está unida más que nunca, donde en este pretedor que usaba la reina o que lo usa Carlos, se unen toda esta simbología que la hemos visto en lo religioso, pero que ellos lo toman y se lo ponen aquí en el corazón con el agregado de algún elemento más, ¿cierto? La historia dice que en una boda a la novia se le cae la liga, porque jarretera es una especie de liga, se le cae la liga y el rey agarra y se la pone él, ¿no es cierto? Y entonces él hace toda una, digamos que no se avergüence, que no sea vergonzoso usar esa liga, ¿no?
Y entonces aparece esa frase en el simbolito, en la cuerda esta, y bueno, ellos lo han utilizado con esta cuestión de destacar el honor, el pináculo del sistema de honores británicos. Hombres y mujeres, primero son 24 caballeros, varones o mujeres, y después se han ido agregando y el rey o la reina va proponiendo esto que se considera honor. Bueno, vamos a ver fotografías donde podamos ver un poquito más con detenimiento todas estas cosas tradicionales tan lindas y que se nos une lo religioso con lo real, ¿no es cierto? Bueno, nuevamente acá, no solamente el castillo de Windsor, sino la capilla de San George en estilo gótico, un gótico inglés. El gótico inglés es chiquito, es bajito. Ese es Beto, que está participando acá también. Bueno, acá en las ceremonias multitudinarias que suelen disfrutar tanto este pueblo, con su realeza. Bueno, acá vemos la fachada. En realidad la capilla es un rectángulo, es un salón rectangular. En este caso se está llevando a cabo el funeral del príncipe Felipe de Edimburgo. Vamos a ver ahora por dentro cómo es, qué símbolos podemos descubrir de los ingleses. Acá está subiendo, sube en el féretro. Esto era plena pandemia. Miren ustedes, después lo vamos a ver con un poquito más de detalle, la riqueza de las vestiduras, ¿no? Riquezas de las vestiduras. No podemos separar acá mucho entre las vestiduras que marcan el poder de la realeza, a aquellos que tienen los sacerdotes, que representan, digamos, el poder que les ha dado Dios para hacer lo que tienen que hacer. En ambos casos, ambos están vestidos impactantemente, ¿no? Bueno, esto es la capilla, que tiene dos sectores. Este es el presbiterio donde yo estoy de espaldas al altar mayor, ¿sí? Toda la madera tallada, dorada. Observen que uno no encuentra a simple vista los elementos de iluminación, por eso estas especies de lámparas, de veladores, que tienen cada uno de ellos, ¿no? La iluminación de la iglesia es por los ventanales, los vitros que tiene. Hay algunos reflectores para resaltar algunos lugares, pero no tiene lámparas de iglesias colgantes, que algunas iglesias las lucen. No es el caso de esta capilla. Todos estos estandartes pertenecen a los integrantes de esta orden de la jarretera, cuya sede es la capilla de San Jorge. Acá está el coro. Este coro, yo me acuerdo de haber escuchado cuando lo enterraron en el funeral del príncipe Felipe. Yo tengo una foto acá donde ellos están cantando en la cripta, y es una música celestial. Yo no sé, no la pude encontrar, no lo pude volver a escuchar, pero seguramente debe estar grabado y en algún lado de internet debe aparecer. Yo no la tengo, pero yo lo que recuerdo de haberlo visto era que era una música increíble, increíble. Acá vemos detrás el altar mayor, y eso nos va a permitir analizar algunos de los símbolos que tiene esta iglesia, que son muy interesantes y que son universales, que sirven para todo. Por supuesto, el damero del piso, ¿no? La gente está sumamente movilizada en este lugar. Acá estamos cerca del altar.
Acá vemos el altar, este rectángulo es el altar. Acá, este es el funeral de la reina. Este es el casamiento de Meghan, creo, del príncipe de Gales actual, ¿no? Sí, está pegadito acá. Ahí se lo ve pegadito. Este me parece que este es el casamiento de Harry. Él está acá. Bueno, esta es la otra parte donde no está toda la sillería de madera, sino la entrada del pueblo, digamos, ¿cierto? Esta es la entrada, acá no hay rosetón, hay una serie de personajes ahí que se suponen que van a proteger en la salida. Acá vemos el altar con un poco más de amplitud, sin gente. Y ahora vamos a ver en una foto, lo vamos a analizar un poquito mejor, más de cerca, porque los altares son elementos muy, muy importantes. La riqueza del gótico. Miren esto, acá es para hacer ceremonias, digamos, por ahí populares o con menos religioso, que está a mi espalda. Nuevamente, en este sector, que es el sector pueblo, el piso está en damero, perdón, en diagonal, pero prácticamente no tiene adorno. La riqueza del piso empieza a funcionar a partir de que uno pasa ese portal y empieza toda esa gradería de madera con el altar mayor, donde se hace la ceremonia, ¿no? Bueno, esto es un detalle del techo en una foto increíble. Porque hablaba de los detalles. Los ingleses, detallecitos, su piedrita, su maderita. Acá estaba la puerta esta que yo les decía, que a partir de acá cambiaba el piso. Creo que de alguna manera se ve por ahí un piso en damero y el altar mayor atrás. Y acá yo estoy de espaldas a la puerta de entrada, la puerta que puede utilizar la gente que no es la nobleza. Acá aparece la puerta, esa puerta que une los dos espacios. Acá vemos el detalle del altar. El altar, como en general estos altares anglicanos, son mesas vestidas con manteles, ¿no? Primero, lo que hay que destacar es el número 3. Siempre hay un centro, ¿cierto? Y el centro no es un borde, el centro es la figura siempre. Por eso el número eh, en estos ornamentos por excelencia es el 3, ¿cierto? Después una cosa que tiene, independientemente de esto, que parece ser el Sagrado Corazón, una rayera, personajes por acá y por acá. Acá abajo no hay personajes, sino que hay belleza de la geometría, ¿ven? Vemos acá estos 7 adornos que tienen que ver con la belleza y con la belleza que da la geometría sagrada y que da protección. En muchas iglesias, si uno va a Pisa, por ejemplo, en la Catedral de Pisa, todo el exterior tiene estas especies de mandalas o composiciones hechas con pequeños triangulitos, pequeños cuadraditos. Todos tienen una belleza sin límites, no tiene una función, ni una
ni nada que pueda referirse a una persona, a un animal, una planta. Es geometría como heredada de los árabes, ¿cierto? Y esta belleza es la que le confiere además, no solamente por las ceremonias y por las oraciones, a todo este lugar una energía muy particular. La belleza y la energía de Dios, ¿no? Eso es fundamental. Me parece, esto se repite en muchos otros templos, en muchos otros lugares, a veces en los pisos, los ingleses tienen unos pisos increíbles con dibujos, así que tiene que ver exclusivamente con la belleza. No es como en las iglesias de Roma que uno ve que respondían a una ceremonia. Acá no había ceremonia para esto, sino que es solamente la armonía y la energía que brinda la belleza de las geometrías sagradas. Bueno, hay un montón, ya en la entrada de la capilla, hay sarcófagos con los restos de la aristocracia inglesa. Acá vemos la escena donde están cantando una especie de letanía por la muerte del príncipe. Esto lo transmitía la BBC, como vemos acá. Esto es la parte de adelante, la parte de la entrada de la ceremonia, ¿no? Vemos la puerta, vemos el piso, y esto está tomado de estos arcos que separan la parte más importante del templo. Acá, bueno, esta es la llegada del féretro del príncipe. Miren esta escena, miren acá, en esta soledad la reina. Increíble esta foto, ¿no? Sumamente conmovedora. Una mujer que más allá de todo es una señora de más de 95 años, 96 años. No sé. Acá Carlos, acá Camila, acá los nietos de él. Observen el piso. Y acá es donde está el altar con las bellezas. Acá está este personaje que no sé quién era, con los símbolos, los atributos reales. La corona de la reina, el orbe, el mundo, y también tiene el poder simbolizado en este cetro. Y acá, yo antes les había mencionado los de la orden de Armetera, ¿no? Acá aparece Guillermo de Holanda, aparece el rey de España, aparece la madre de él. Estos no sé quiénes son, pero tanto Felipe como Guillermo pertenecen a esa orden cuya sede es esta iglesia. Y acá, bueno, la familia, nietos, bisnietos. Esto es lo mismo. Acá están Carlos y Camila, la hermana de ella, y estos personajes no sé quiénes son, no soy muy experto en la religión. Bueno, miren cómo se luce acá esta cuestión del altar de luto, de los tres elementos, de vestir el altar no tiene otro material que es una mesa vestida con ornamentos, y estos elementos maravillosos decorativos. Son como siete luces que iluminan, digo yo, iluminan de belleza el lugar. Y acá es donde finalmente descansa ella, creo que son sus padres, Elizabeth y Felipe. Acá están, en esta ceremonia, ella le entrega a él, a
Felipe de España, la Orden de la Jarretera. ¿Qué es esto? Es este elemento con un San Jorge que cuelga acá también. Y esta es la cucarda mayor, digamos, este medallón mayor, que ahora lo vamos a ver con detenimiento, que lo utiliza solamente el rey, la máxima autoridad. En todo este atuendo también forma parte el sombrero con la pluma. Seguimos. Acá está. Cualquiera podría decir, es una cucarda religiosa. Una cruz roja. ¿Por qué roja? Bueno, es la bandera de Inglaterra. La rayera tiene una base 8. ¿Recuerdan? El 8 como símbolo intermedio entre el cuadrado y el círculo. Es el intermedio entre el hombre y la divinidad. ¿Sí? Bueno, esos son, se siente que la aristocracia, la monarquía, perdón, yo digo aristocracia, pero la palabra es... y después los rayos, acá nuevamente, como en muchos otros ejemplos, aparecen los dos tipos de rayos. ¿Sí? El rayo del conocimiento y el rayo del color, del calor, de la luz que forma toda esta vida. Este cinturón, digamos, es el que sostiene la carretera, que está en color azul, por eso el manto que utiliza ella es de color azul, y lo que dice ahí, dice vergüenza de aquel que piense mal de esto. Este es el episodio de la novia y, bueno, ese episodio tradicional. Esto es lo que usa el rey, usa la máxima autoridad. Los demás usan el collar, que es este. Este es el traje completo. Y el San Jorge acá. Y este es, bueno, un dibujo con todo su... Y acá estamos. Se quedaron pensando, los veo que se quedaron pensando. Sublime, sublime. Extraordinaria Es muy charla. lindo, es muy lindo, es lindo ver las Ah. fotos, más que no te permiten sacar fotos ahí en Windsor. Así que es Muy, muy interesante. Eso enoja muy mucho. interesante. Eso enoja, a mí me enoja en Westminster cuando entré. Yo digo, la primera vez que veo un gótico pintado, como la abadía de Westminster, yo digo, no puedo sacar fotos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Ah, por supuesto te venden los libros. No, y en Windsor Claro. tampoco. Tampoco. Bueno, de todas maneras, pero Gracias. se pueden disfrutar estas fotografías que ha sacado el periodista. Buenísimas, Gracias, buenísimas. gracias. Muy buenas. Hermosa. Muy lindas. Muy Admirable buena. esto de los ingleses porque está vigente, existe hoy. Lo demás Claro. ya son capillas que están funcionando de otra cosa, ¿no es cierto? De salas de arte, funcionan de otra Sí. cosa. Pero en Westminster, en San Jorge, Windsor. de Windsor, Es hoy, funciona, es es- hoy, eso está es vigente. hoy. Funciona desde 700 años. Sí, Sí. funciona así, es una cosa maravillosa. A Buenos Aires cuando eso funcionaba. Es cierto. ¿Dónde estaba Buenos Aires? ¿Dónde estábamos nosotros? No estaba, No porque no se funcionaba. Es verdad. estaba. Uno se siente tan chiquito ante todo eso, ¿no? Luis, buenísimo, Nos buenísimo. encantó. Sí, me encantó, realmente. Bueno, Buenísimo. yo creo que, bueno, se merece que si uno va, cuando volvamos a París, yo me anoto también, ir a ver la capilla del castillo de Vincennes, vale la pena verlo, a ver cómo es eso. Otra Saint-Chapelle en París, que normalmente no vemos.
Luis, Sí, Bárbara, sí. yo seguramente a Alemania no voy a volver a ir porque no me interesa, pero la capilla de Hohenzollern, mostraste la de protestante y de los católicos, ¿no? Sí, sí, la de los católicos sí. Volvé a mirar el video y la vas a ver. Sí, Más fotos sí, de la la de vi todo. protestantes. Pero Faltó la de los Todo. ortodoxos. Faltó la de los Sí, tiene razón. ortodoxos. las Sí, ortodoxas faltó no hay la de los documentación, ortodoxos. actualmente está cerrada, no se puede visitar. Ah, Es un castillo que sigue en restauración, no es que está en uso. Una belleza es así una que belleza. el Ese lugar castillo, es, cuando vi cuando vi la primera foto me pareció mucho a Neuschwanstein. sí, 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 Es muy parecido, sí, pero sí, bueno, tiene no esa sé si cosa. hay una capilla en Neuschwanstein. No La creo, verdad que no sé. no me lo mostraron, yo fui a una excursión. Sí, sí, sí. No, en general las capillas de los castillos, viste, pasa como a segundo lugar, no sé, no le dan mucha bolilla, pero hay cosas que vale la pena, ¿no? En el caso de Bueno, Windsor, pero claro. deberían Sí, darle claro, bolilla. claro, bueno, claro. bueno, Disfrutamos muchísimo, ¿eh? Todo. bueno, Sí, Sí, estuvo Buenísimo. bárbaro, bueno. bueno, estuvo gracias muy Luis. bueno. Gracias a ustedes, un abrazo grande, nos vemos en 15 días y esperemos tener un tema que nos guste a todos y disfrutemos. Yo disfruto mucho con esto, realmente. Muchas Nosotros gracias. también. Muchas gracias. Muy Gracias. emotivo. Buena semana. Gracias. Buen fin de Bueno, semana largo. mañana, todos, mañana, gracias. si quieran, a las 4, Gracias, Luis. a las 4 vemos la Bienal de Arte Sacro en Centro Cultural Recoleta. La puerta a las 4, el que viene, viene y el que no puede ir en otro momento. Pero si tienen un rato Ta. libre, lo vemos juntos y sacamos una foto. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.